Queridos amigos, ¿cómo están? Excelente día para todos. El día de hoy tengo el honor de tener aquí en un enlace desde la ciudad de Barcelona, España, al maestro, al doctor Luca Chiantore, quien es un músico, pianista, investigador reconocido a nivel internacional. ¿Quién es Luca Chiantore? La gran personalidad que nos está acompañando el día de hoy aquí en esta charla previa de preparación a lo que va a ser el primer festival y concurso nacional de piano Mariano Elizaga. Bueno, el maestro Luca es un músico y musicólogo italiano, referente internacional en el estudio de la historia de la interpretación musical. El maestro Luca es doctor en musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha centrado su tarea de investigador en la interpretación del repertorio pianístico del siglo XIX y en las transformaciones de los paradigmas interpretativos en la música europea desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Entre sus libros se encuentran Historia de la técnica pianística, Beethoven al piano, Escribir sobre música, junto a Aurea Domínguez y Silvia Martínez, Don't Moves, A History of Piano Technique, y Malditas Palabras, su más reciente publicación. Ha ofrecido recitales como pianista en el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Museo de Arte de Sao Paulo y el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, entre otras salas de referencia. Y ha realizado cursos, conferencias y conciertos, así como masterclasses en más de 300 universidades e instituciones públicas y privadas de Europa, América y Asia. Volcado en la búsqueda de nuevos modelos de interacción entre interpretación y composición, ha fundado junto a David Ortolá el Tropos Ensemble, colectivo de creación experimental con el que realiza con regularidad giras internacionales de conciertos. En diciembre de 2018 ha presentado el proyecto de investigación artística Inversions, que lo ocupará hasta 2022 en un amplio programa de conciertos a piano solo y grabaciones no convencionales del repertorio clásico. Luca Chiantore es profesor del Departamento de Musicología de la Escuela Superior de Música de Cataluña, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y el doctorado en música de la Universidad de Aveiro. Es investigador integrado al Instituto INET-MD y desde 2003 sus actividades están coordinadas por Musiqueon, empresa de servicios musicológicos y formación musical especializada. Maestro Luca, un tremendo placer y un honor que nos acompañe el día de hoy. Placer es mío y es un gusto realmente compartir con ustedes, preparando el terreno para ese gran evento que esperamos con tanta ilusión. Pues muchísimas gracias, maestro. Y la primera pregunta que tenemos que hacerle, ¿qué es la musicología? Bueno, podría dar una respuesta de manual acerca de la musicología como la disciplina que estudia la música en todas sus dimensiones, etc. Pero yo prefiero pensar que la musicología, y así yo la vivo, es sobre todo el hacerse preguntas en torno a la música. La musicología es lo que finalmente vamos creando en torno a aquellas cosas que queremos saber, en torno a la música en todas sus dimensiones, de modo que puede ser desde algo muy técnico hasta cosas que tienen más que ver con cómo la vivimos, cómo la escuchamos, cómo la metemos en nuestras vidas, y además no una música, sino cualquier música. Y eso en ese sentido ha cambiado mucho porque hace 100 o 150 años, cuando se empezó de algún modo a sentar las bases de lo que en principio es la musicología en las universidades, etcétera, ya se pensaba de entrada solo en la música clásica, europea, blanca, hecha únicamente por varones que parecían interesados únicamente en hacer grandes obras sinfónicas o de cámara, y donde de algún modo parecía que aquella era la única música digna de ser estudiada, de la que valía la pena escribir una historia y narrar todas aquellas, finalmente aquel discurso que la encumbraba como la única música realmente válida frente a otras manifestaciones que, en fin, se miraban, en el mejor de los casos, con cierto paternalismo y si no, directamente con desprecio, ¿no? Hoy en día todo eso, por suerte, ha cambiado bastante, aunque queda algún que otro dinosaurio por ahí que, en fin, no se ha enterado que han cambiado las cosas. Pero las cosas han cambiado mucho. Y han cambiado incluso para las personas, como es mi caso, que nos ocupamos de una música
que en principio siempre ha estado ahí, porque finalmente yo no he dejado de hacer mi tesis doctoral sobre Beethoven, o sea, es un compositor que precisamente es casi el emblema de aquel canon, ¿no? Pero si hacemos hoy una tesis doctoral sobre Beethoven es para repensar a Beethoven. Y así pasa un poco lo mismo con la propia interpretación. Si vale la pena seguir tocando la música que hemos tocado tanto, es porque nos puede ayudar también a pensar cómo hemos cambiado. Ujú. Y a reescuchar esa música con nuevos ojos, con nuevos oídos, con nuevas ideas en mente. Y esa es, desde luego, mi intención, que esa música, si tiene sentido, incluso si tiene sentido hablar de algo clásico, Ujú. es para ver qué sentido tiene hoy. Lo otro puede ser interesante como estudio arqueológico en cierta medida para conocer el pasado, pues esto siempre puede ser interesante, pero a mí personalmente la música me interesa en la medida en que me ayuda a entenderme a mí, a entender mi mundo y entender qué puedo ofrecer, qué puedo compartir con el mundo que me rodea, qué puede interesar de la música que hago a la gente que me escucha o que me lee, o que leo, que escribo y que pienso, ¿no? Y es lo que también me espero de los demás, de las demás personas, me interesa que me hablen si luego quieren hacer música utilizando partituras que quizás proceden de siglos y siglos atrás o de un mundo que no es mi mundo, que viene de otra cultura, por gente que se expresaba en un idioma que yo ni sé hablar, pues Ujú. muy bien, perfecto. Pero en la medida en que eso me sirve para hacer la música de hoy. Y la musicología hoy en día creo que esto lo ha entendido francamente bastante bien. Es decir, la musicología hoy es sobre todo una manera de entender qué sentido puede tener la música hoy, Ujú. aquí y ahora. Aunque podamos estudiar para ello, a lo mejor, partituras y procesos musicales que vienen de otro mundo muy lejano. Ese sentido, maestro, de comprensión, de convivencia con la obra musical como un todo, que no solo es el simple hecho del papel, sino hechos humanos, hechos filosóficos, hechos sociales. ¿A usted cómo es como lo atrapó? ¿Surge de una necesidad dentro de su desarrollo musical? ¿Surge desde que usted empezó a tener contacto con la música o fue algo que usted fue preguntándose durante su proceso? Mire, yo procedo de una familia donde nadie era músico, Ujú. pero sí mi padre escuchaba música clásica. Entonces, de algún modo, la presencia de mi padre estaba asociada a la escucha de una música que pero procedía de un aparato de radio, de un aparato de música, por lo tanto, en principio no era una parte de la vivencia familiar. Ujú. Y, y, de algún modo me empezó a gustar, era también una forma de compartir un espacio con mi padre, de algún modo, por lo tanto vi que era por tanto muy agradable que Ujú. esa vivencia. Y empecé también a preguntarme por qué no tocar yo el piano, que era un instrumento que me gustaba mucho, que escuchaba bastante. Y entonces, bueno, se decidió incluso la inversión familiar de la compra de Ujú. un instrumento, que era algo que de algún modo fue una decisión muy, donde se me planteó de manera muy responsable. Pues Ujú. si compramos un instrumento, aquello es mucho dinero y no nos sobra el dinero, por lo tanto, tiene que haber un compromiso, ¿no? De sacarle Ujú. realmente provecho y tomarlo en serio. Y yo recuerdo esa sensación de compromiso a la vez de sentir que era algo que era como muy, muy bello compartirlo, ¿no? No venía dado, sino que de algún modo era una conquista que había que ganarse Ujú. en cierto sentido emocionalmente. Eh, Solo que al mismo tiempo que me gustaba la música, yo siempre he sido una persona que se ha hecho muchas preguntas Ajá. sobre cualquier cosa. Sobre cualquier cosa. A mí no me bastaba saber, no sé, que me dijeran, yo siempre tengo la sensación de que si me decían una cosa, seguro que había otras que se podían saber. Si algo me interesaba, había algo más que se podía saber detrás de aquello, ¿no? Y por eso con la música me pasó mucho, ¿no? Entonces empiezas a preguntarte por qué, a lo mejor te dicen de tocar una pieza de esa manera, pero la partitura parece indicar una cosa algo distinta de cómo te lo sugieren, o empiezas a escuchar un disco y aquello no suena exactamente como te suena a ti, y empiezas a preguntarte quiénes eran que tocaban, qué música, otra música podía haber, y quiénes eran las personas que han compuesto eso, etc. Y todo eso de algún modo fue creciendo poco a poco.
Entonces todavía no sabía que existía una cosa llamada musicología, porque en cierta medida era el espíritu que luego me acompaña desde entonces, ¿no? Y cada vez más ese espíritu crítico que siempre me ha acompañado también, de no dar por bueno cómo me presentaban las cosas. Y yo era un estudiante siempre muy difícil, porque yo estaba siempre dispuesto a rebatir, o sea, a mí me tenían que convencer de que se Ujú. trataba de hacerlo así. ¿Por qué no podía hacerlo de otra manera? Estaba muy dispuesto a escuchar razones, pero quería razones. No me bastaba con que es que lo dijo el maestro. Ok. Yo quería algo más. Yo quería Ajá. algo más. Me quería una razón con la que el maestro me convenciera. Y claro, eso fue complejo, yo lo sé. Y al mismo tiempo, eh, creo que eso me ha acompañado hasta hoy. De hecho, mi propuesta como musicólogo y como intérprete tiene Ujú. mucho que ver con eso, con no aceptar las cosas como nos las han contado siempre. Está muy bien, pensamos que venimos de un pasado, esto no se trata de contestar por contestar, pero Ujú. quizás las razones que les valieron a personas que son de la generación de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, pues podrán haber valido para aquel mundo, pero yo vivo otro mundo y quiero otras razones. Hay cosas que en música, como en todo lo demás, me parece muy respetable que las generaciones que me han precedido dentro de mi misma familia hayan vivido de una cierta manera, pero yo reclamo la libertad de vivir de otra manera también. Pues con la música es exactamente lo mismo. Creo que no tenemos por qué tocar como se tocó hace 2 o 3 generaciones. Podemos Ujú. tocar de otras maneras perfectamente, al igual como podemos pensar esa música de esa otra manera. La paradoja, si queremos, y esa es un poco, creo que mi aportación como musicólogo en primer lugar, la Ujú. paradoja es que muchas veces una de las mejores maneras para ser revolucionario hoy es volver a arrancar desde el punto donde supuestamente nació todo, porque una de las cosas que la musicología ha ido descubriendo es que en realidad lo que hoy hacemos supuestamente en nombre de los compositores del pasado, que si Mozart, que si Bach, que si Beethoven, pero en la práctica estamos tocando esa música de una manera que poco o nada tenía que ver con cómo se tocaba esa música entonces. De modo que lo que en realidad hoy hacemos con Beethoven, con Mozart y con esos compositores es algo que es el proceso, el producto de una tradición. Es el producto de decisiones que se gestaron, la mayoría de ellas, a lo largo del siglo XX. De modo que cuando estudiamos lo que realmente se hacía con esa música en el pasado, nos encontramos con un panorama tan diferente de lo que supuestamente hoy deberíamos hacer con aquello, que entonces dice, ¿y por qué a ese punto no hacer otra cosa? Yo no soy un nostálgico, por tanto no pienso que lo ideal sería volver al pasado, a aquel origen que sí, Ujú. entonces, donde hemos perdido la autenticidad. No, no hablo de eso, pero quizás no, nos puede servir el darnos cuenta de que tampoco estamos faltando al respeto a ningún compositor, que en realidad ya estamos globalmente convirtiendo en otra cosa al tocarlo y al pensarlo como lo estamos pensando, pues podemos perfectamente pensarlo de una nueva manera o de una manera que de algún modo recupere otras cosas, que repiense ese camino. Y eso es lo que tiendo a hacer con todo lo que hago. Es decir, preguntarle a la historia, preguntarle al pasado elementos que me puedan ayudar a trazar hoy caminos alternativos. Hablando de todo este contexto que usted nos está planteando, vamos a hilarlo con uno de los dos eventos con los que usted, más bien tres de los tres eventos con los que usted nos va a acompañar ahora en el Festival y Concurso de Lízaga. El primero, que es el que se va a llevar a cabo, va a ser este concierto de inauguración que va a ser el 21 de agosto en la noche, ahí en el Teatro Campo, aquí en Morelia, junto con la Orquesta de Cámara El Sinsuni, y es algo que nos llama mucho la atención, porque es una inversión. Primero nos llama el título de inversión del proyecto y luego también del título del concierto. Una inversión, una nueva versión del concierto Emperador de Ludwig van Beethoven, que hablando de tradición, bueno, es uno de los que podemos llamar hits de la música clásica, de la música de concierto. ¿Cómo repensar algo que ya está más que conocido? Otra cosa que también me llama mucho la atención estábamos observando los videos mismos de Inversions y es ese repensar de cosas que uno piensa que ya están hechas, que ya no se les puede hacer absolutamente más nada. En cambio, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Ajá. Y esa es la primera cuestión, ¿no? Con el concierto del emperador es un ejemplo entre mil. Ajá. Por ejemplo,
la partitura que Beethoven dejó en forma de manuscrito eh, incluye muchas más notas con respecto a aquella que habitualmente tocamos. Porque además de todos los solos que toca el piano solista, aparece todo el llamado bajo cifrado, es decir, todas las notas y las cifras, los números, que son en realidad una forma abreviada de escribir el acompañamiento que el piano tenía que hacer mientras tocaba la orquesta. Hoy en día, ningún pianista toca el concierto de este modo. Es decir, ningún pianista, mientras toca la orquesta, se pone también a unirse a la orquesta tocando, decidiendo a ese punto él mismo o ella misma qué notas tocar, Ujú. pero siendo ese armazón armónico. Ese es ya solo eso es una práctica que descoloca completamente la propia relación entre el solista y la orquesta, porque parece que el solista cuando toca con orquesta tiene que mostrarse como así, en plan, la orquesta, y ahora llega él macho, hombre, que va, Ajá. domina, sujeta, casi demuestra que él solo vale más que toda la... Y hay casi una dimensión casi simbólica detrás de Ajá. esto, la idea del héroe, la idea del líder poderoso, ¿qué tal? Cuando tocas y tocando bajo continuo dentro de la orquesta y la relación con la orquesta cambia completamente porque tú tocas y tú eres alguien más dentro de la orquesta Ajá. que tiene unas partes solistas, ¿verdad? Pero de algún modo es como una gran comunidad, no una orquesta que se contrapone al solista y a ver quién suena más fuerte, quién suena más poderoso o más brillante, ¿no? Y claro, esa contraposición que fue parte de la historia del piano, porque es en cambio la que encontramos, por ejemplo, en los conciertos de Liszt, ¿no? En la música de Beethoven se empieza a esbozar, pero tiene muchos matices diversos que en este concierto concretamente, en general, pasan desapercibidos al plantearlo de este modo. Esto es un aspecto. Ujú. Pero ese, en principio, podría parecer incluso una simple recuperación de una práctica histórica. En cambio, mi propuesta va bastante más allá, porque parte de la idea que hay detrás del bajo continuo, es decir, la idea del pensar que la parte solista es en primer lugar un gran desarrollo de un esquema armónico, de una serie de armonía que se despliegan para reescribir, para repensar también toda la parte que Beethoven sí escribió en detalle, que habitualmente escuchamos siempre tocada por el piano solista. Y aquí, en cambio, yo le propongo una propuesta muy distinta, porque los pasajes del piano solo ocasionalmente serán iguales a como los acabamos de escuchar. Habitualmente los escuchamos. Escucharemos muchas otras notas cambiadas, transformadas, acudiendo a otros patrones. Muchos de ellos proceden de los propios apuntes de trabajo de Beethoven, de un trabajo musicológico que no he hecho solo yo, que nos ha llevado a estudiar en detalle todos los manuscritos que Beethoven dejó, porque Beethoven, mucho más que cualquier otro compositor, los apuntes de trabajo, los bocetos, las ideas a medio hacer, etcétera, no se desprendía nunca de ellas. Con el resultado que cuando murió dejó miles y miles de páginas de apuntes. De modo que vemos el proceso que le llevó a escribir esa obra. Ujú. Y, 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 y y en ese proceso tenemos muchas ideas que el público nunca escucha, pero que son ideas magníficas, muchas veces tan interesantes o más de las que el público. Y no es extraño pensar que no necesariamente publicó siempre lo más interesante en nuestra opinión. Por un lado, porque de entrada hablamos de nuestra opinión. Nuestro gusto puede haber cambiado con respecto a la de la época. Y las cosas que a lo mejor hoy nos interesan más, no necesariamente fueron las que más le pudieron interesar al público de la época. Pero además, porque Beethoven era en primer lugar un intérprete que se ganaba la vida no tanto con la venta de sus obras, sino con sus propios conciertos. De modo que muchas veces los números más originales, los más especiales, se lo guardaba para él, para que cuando él fuera a tocar, se notara la diferencia con respecto a cualquier otro que haya podido comprarse la partitura o tocar y que más o menos intente imitarle. Él tenía siempre que marcar la diferencia. Por eso en sus apuntes muchas veces hay cosas tan sorprendentes, aún más virtuosas, aún más extrañas, más experimentales, que lo que luego él publicaba, casi siempre pensando en un público, en un compradores amateurs, que en fin, en general tenían los gustos que tenía el público, pero un público bastante de amplio alcance. Eh, porque los profesionales, a su vez, jamás hubieran tocado una obra de otro compositor. En esa época todo el mundo era compositor, intérprete, improvisador y lo hacía todo. Por lo tanto, sus competidores reales eran a su vez autores que tocaban su propia música.
Y entonces toda esa situación ha cambiado completamente. Desde entonces hemos creado una figura de intérprete profesional o la figura de compositor profesional, compositora, etc. La improvisación suele haber desaparecido de la práctica de la música clásica, con resultado que han cambiado tantas cosas y, claro, algunas de ellas nos han llevado un poco a una manera de tocar muy estereotipada, que es muy bonito, por supuesto, y que pues muy formativo también en las universidades, en la escuela de música, pero francamente la música clásica suena siempre igual. O sea, uno escucha una sinfonía de Mozart por una orquesta y otra sinfonía de Mozart por otra orquesta y otra sinfonía de Mozart por la tercera orquesta y cuesta encontrar las diferencias. Porque es muy bonito Mozart y muy apreciable que haya gente que toque Mozart tan bonito, pero francamente las diferencias entre una orquesta y otra, cuando hablamos de mucha calidad, son muy pequeñas. Y es porque hemos llevado globalmente a un sonido estándar, un tipo de sonido, una forma de interpretar en que todo el mundo toca las mismas notas, prácticamente al mismo tiempo, con la misma plantilla, con los mismos, todo igual. Claro, es muy difícil encontrar diferencias entre una interpretación y otra. Aún así, es música tan bella que es feliz, estamos todo el mundo felices de hacerla, pero yo sí me pregunto si no hay margen para hacer algo que se desmarque. Y creo que hay miles de razones para hacerlo. Lo expliqué durante mucho tiempo en mis libros y a cierto punto pues decidí pasar a la acción ya como intérprete. Ya lo hice ya desde 2013 con un proyecto muy experimental junto con David Ortolà, un compositor y productor de música electrónica, un personaje muy particular de la escena muy gran, músico extraordinario, con una imaginación prodigiosa. Y bueno, y con eso hicimos un proyecto que nada tiene que ver con el sonido de la música electrónica, en el sentido de que no es música electrónica, es puro música de piano, pero con un tipo de propuesta sonora muy particular, donde transformamos obras clásicas muy profundamente, pero eso se va más hacia la música experimental, etcétera, y hemos llegado incluso a hacer giras en México, hemos tocado en muchas ciudades, no hemos tocado en Morelia, pero sí hemos tocado en muchas ciudades en México con este proyecto y seguiremos haciéndolo, esperemos en el futuro. Y en 2018 decidí lanzarme a un proyecto que en principio tiene un sonido menos experimental, quizás se mueve más dentro de las coordenadas de la música clásica, la música de concierto, ¿no? pero, pero sí se plantea cómo ampliar los márgenes de la tradición interpretativa y ahí han salido propuestas, conciertos y inversiones, ese proyecto Inversions, donde no se trata tanto de invertir las obras como tal, sí, pero de recuperar la idea de versión, como la entendemos en la música popular, ¿no? La idea de darle realmente la vuelta a la obra en el sentido de hacer ver facetas que si no, no se ven. Y trabajando al mismo tiempo, pero con la musicología por delante, todo el tiempo. Este concierto del Emperador será una propuesta, será la primera vez que toco con orquesta. Todo el resto del programa, digamos, del proyecto Inversion se ha movido con repertorio a piano solo. Y bueno, y ese es aquí tengo el recién salido disco doble del proyecto, el primero de los discos del proyecto. Por ejemplo, aquí hay 2 sonatas de Beethoven, la sonata Waldstein, la sonata Claro de Luna, y también 9 estudios de una compositora contemporánea de Beethoven absolutamente prodigiosa, y ahí se pueden escuchar cosas pues en cierta medida parecidas a las que pienso proponer en Morelia, aunque al tratarse de un proyecto con orquesta será aún más, quizás más sorprendente el impacto, y en cierta medida también lo que estoy preparando es algo donde habrá aún más transformación con respecto a lo que estamos acostumbrados a escuchar cuando pensamos escuchar este tipo de composición. Muchísimas gracias, maestro, por esta gran entrevista que nos acaba de brindar y sobre todo por recordarnos que esta relación con la música no debe de ser estática, ya que como la música pues es este arte que es efímero y que solo existe cuando se toca, suena demasiado incoherente que se tenga que hacer de la misma manera, si es con diferente gente, si es con diferentes ideas y si es en diferentes épocas.
hasta en diferentes instrumentos, porque cada instrumento es único y especial por el timbre, por el material, hasta por el mismo escenario. Absolutamente. Y hay un aspecto que me parece muy importante. La música, esta música es una música, sí, puede sonar bellísima, pero también es Ujú. una música problemática, porque no nos engañemos, y además lo podemos decir en México, pero o sea, seguir mirando como referente, además muchas veces incluso con creo que sí, la música universal, o la música, lenguaje, y mira por dónde cuando hablamos de música universal, que siempre estamos hablando de música blanca, europea, en fin, es un poco sospechoso, ¿no? Que Sí. ese mensaje extraordinario llegue justamente a un lugar que mira por dónde ha colonizado medio planeta y ha trabajado de una cierta manera también la idea de esa es la verdadera cultura, etc. ¿Por qué pasa? Porque esta música es capaz de cubrirse de un elemento simbólico muy poderoso, que depende de cómo lo manejamos, puede ser una cosa o puede ser la otra. Al igual como ha servido durante demasiado tiempo, yo creo, para la banda sonora de un cierto elitismo, de un cierto, incluso de una cierta presunción de que la verdadera cultura solo puede estar en Europa y solo puede ser blanca y solo cosas horribles que, por favor, ¿qué sentido tienen? Pues durante mucho tiempo esa música ha sido un poco la banda sonora de esa manera de ir por el mundo. Pues también podemos, y de hecho en cierta medida estamos procurando, intentando por lo menos, que también pueda mostrarse cómo se puede regirar esa idea, cómo se pueda repensar todo esto. Y ese poder simbólico creo que tiene hoy más valor que nunca. Es decir, podemos asumir, por ejemplo, que nuestra función delante de esta tanta gente es tener que tocar tal como la tradición lo ha dicho, tocar exactamente como tiene que tocarse, y tú tienes que someterse a algo que no se sabe muy bien qué es, si es la música, la tradición, el compositor o el maestro o quién, pero parece como que en realidad quiénes somos, no somos nadie, tenemos que cumplir con la tarea. Es una imagen, donde la interpretación consiste esencialmente en sumisión a una voluntad ajena. Aparte de su Podemos misma, regirar, ajá, algo podemos que, regirar esa idea ajá, y ya de golpe el rebelarse a eso se vuelve una rebelión, incluso simbólica, que va más allá de la música, que se vuelve un modo de decir, pues no, señor. Puede haber una tradición que puede ser muy noble, no por no seguirla ciegamente, la estamos negando o estamos faltando al respeto. Estamos, de algún modo, mostrando que sencillamente estamos reclamando el derecho de seguir transformando y manteniendo viva la música, amándola y preparando y acercándola al mundo de hoy. Y creo que eso tiene mucho valor, porque si no, nos caemos verdaderamente en que lo que estamos haciendo con esta música es que lo único que podemos hacer es cumplir con una voluntad ajena, mandada casi siempre por centros de autoridad muy concretos, que sabemos muy bien dónde están situados y con qué criterio reclaman su derecho a imponer al mundo cómo tiene que pensar, cómo tiene que ser, etc. Y creo que ahí es donde la sutileza también de esa música aparentemente muy abstracta, pero que es capaz de cargarse de tanto significado, de tanto y llegar a través de las emociones a impactarnos tan profundamente, pues ahí podemos hacer mucho. hay algo que nos llama la atención hablando de este aspecto colonizador de la música en positivo. Usted nos habla también de esta música académica, si lo podemos decir de una manera estándar de diccionario, pero es esta relación tan natural que usted nos plantea. De los mismos compositores que hoy tenemos como sacrosantos, como santos, no sé cómo decirlo, es una relación completamente natural, completamente nueva, completamente fresca, que ellos lo veían de esa manera. Pero sí, efectivamente, la tradición nos ha hecho cambiar nuestra concepción de ellos, nos ha hecho verlos también de una manera lejanos y también en parte de que sea, vuelvo algo elitista este género de música, ha implicado que la mayoría de la gente se haya alejado, cuando la mayoría de esta música, estamos hablando, no sé, hasta hablando de Beethoven, un mismo himno a la alegría fue tan popular como hoy es una ranchera, como hoy es un tango, como hoy es un pogo, una balada. Y absolutamente claro, es obvio que cuando una música nace en un cierto contexto es más fácil que comunique con el imaginario de la época, ¿no? En ese Uh -huh. sentido, eso puede ser natural, ¿no? Pero también
anhelo, ese espíritu, ¿no? El caso de Beethoven es particularmente claro. Beethoven fue un rebelde. Lo decimos, pero luego en la práctica lo que hacemos con su música es justamente celebrar, al contrario, el ser, el paradigma de una cosa muy estática, muy bella, pero también casi intocable, ¿no? Cuando él fue el primero y a mí me gusta mucho recordar, es lo que hago también en el libro que he dedicado a Beethoven y que aprovecharé para, de algún modo, ya traer las primeras copias, porque acaba de salir la segunda edición revisada, y traer las primeras copias a Morelia, porque se publicó hace un año, pero con el COVID ha sido como ha sido, ¿no? Este libro, tengo aquí, este libro, Ujú. eh, es un gran homenaje a este Beethoven que de entrada no parte de las grandes ideas sublimes, elevadas, etcétera, sino que parte del contacto con la materia, el descubrimiento del timbre del sonido, el cómo un gesto, a veces incluso bruto, puede tener el sabor de esos años de revolución. Eran los años de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, de los cambios, donde por primera vez parecía que el ser humano se empoderaba y podía cortarle la cabeza al rey, y lo hicieron, de hecho, y también vivió con 20 años esos eventos. Entonces, eso musicalmente también tenía un reflejo. Podía querer decir, plantarse y decir, ¿por qué tengo que hacer la música como el maestro de capilla de mi ciudad me decía que tenía que hacerlo? Pues no, hago otra cosa. Y era más, seduzco a una masa de gente que eso es lo que quiero, que la gente le fascine lo que hago y le impacte lo que hago. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Pues tengo que estudiar toda la noche y no dormir, como hizo de él en su adolescencia, casi todo, pasarme la noche estudiando, porque durante el día tengo que trabajar para dar de comer a mi familia, porque es Ujú. lo que hizo. Pues eso fue un no parar, ¿no? Entonces, esto no, tampoco lo quiero mitizar. Beethoven era luego también un ser humano con sus problemas y sus ideas, y podría ser muy complicado convivir con él. Pero ese espíritu, por ejemplo, yo ese espíritu quiero meterlo ahí, en mis interpretaciones y en mi manera de hablar de esa música y de hacerla hablar también, ¿no? Yo creo que eso es comunicativo, porque eso habla de cosas que hemos vivido, porque es esa sensación de estar incómodo contra quienes nos dicen cómo tenemos que comportarnos, y esa sensación de estar teniendo que sudar y ensuciarnos las manos y manejar la materia para poder conquistar lo que en el fondo pues tenemos que poder alcanzar, y aún así nos cuesta tanto. Ujú. Pues eso son cosas que conocemos. Cada una de nosotros lo ha vivido en cierta medida, ¿no? En sus formatos, ¿no? Entonces, que esa música hable de eso, hable de esa capacidad de plantarse y decir, ¿por qué no puedo imaginarme un mundo diferente del que me dicen que deberían ser? ¿Por qué las cosas no pueden ser diferentes como me dicen que tienen que ser? Y la interpretación musical tiene esa magia, porque claro, si yo fuera compositor que invento desde cero una pieza, puedo componer una pieza que tenga esos elementos. Pero cuando interpreto una pieza que se ha interpretado mucho, entonces, claro, en principio tengo la expectativa de decir, bueno, ya sabemos, suena así, todo el mundo sabe que suena así. Pues entonces se vuelve doblemente interesante. Es decir, ¿y si sonara de otra manera? ¿Qué tal si sonara de otra manera? ¿Por qué no? Y además te lo argumento y te explico por qué puede haber, porque no es el capricho de decir, pues mira, se me ha ocurrido y porque sí, ¿no? Eso es como lo hacen los niños, es una cosa como preadolescente, ¿no? Y plantarse ahí porque me apetece y porque tengo derecho a hacerlo, ya está. Con eso vamos poco lejos, ¿no? O sea, con eso no es nada, no se trata de hacerlo, se trata de hacerlo con una razón, con una idea, con una propuesta, con un porqué, con habiendo sopesado muy bien qué sentido puede tener lo que hacemos, ¿no? Y eso es lo que hay detrás de cada paso que doy, ¿no? Cada nota que cambie con respecto a la partitura que un compositor de este tipo nos ha dejado, evidentemente tiene una razón de ser, no es albedrío, no es capricho, eso lo puedo asegurar, ¿no? Y creo que eso es lo que también permitirá hacerlo dialogar con las otras actividades que se dan en este festival, porque el hecho mismo de plantearse hacer esto en un marco en un concurso donde evidentemente la mayoría de estudiantes vendrán con propuestas, pues de algún modo que en cambio sí se marcan dentro de la tradición, y es muy Ujú. importante que lo hagan, porque se trata de jóvenes músicos que, si luego algún día quieren hacer algo parecido a lo que yo quiero hacer, puede ser, pero de momento tienen que aprender a conocer el mundo
en el cual van a moverse, y el mundo tiene esas normas, esas leyes en cierta medida. Si yo me puedo permitir proponer esto y quizás gracias a esto también poder interesar, como puede ser la Orquesta de Sinfónica, puede ser maravilloso que haya interesado el hecho de proponer esto, pero precisamente como excepción, como iniciativa única y pionera, etc. ¿Por qué? Porque evidentemente dialogamos con una tradición y una realidad que es la que yo mismo soy el primero que enseña y transmite y hace conocer, porque si no es cuando sí perdemos el contacto con la tradición. Ni siquiera luego sabemos con respecto a qué nos distanciamos, sino conocemos muy profundamente el mundo del cual procedemos. Y esa música es música muy importante, que tiene ese contacto con la historia, con la tradición, es un contacto muy poderoso, muy presente. Y por lo tanto es muy, muy importante tratar esa tradición con enorme respeto, con enorme conocimiento, entre otras cosas, para conocerla tanto como para entender también qué podemos hacer con ella y responsablemente decidir de una manera quizás más continuista, más dentro, digamos, de los cánones, o por qué no, proponer algo que intente mover ficha hacia algún lugar, pero con ese criterio. Eso me parece esencial y absolutamente necesario. Creo que esa fuerza de esa tradición de entrada se merece eso, esa actitud. Si no, vamos mal. Pues muchísimas gracias, maestro. Eh, ¿Qué le parece si hasta aquí dejamos en pausa esta charla? Y pues Estupendo. quedamos en seguir platicando ahora para adentrarnos todavía más en inversions y dejar abierta la pregunta para nuestra siguiente charla: ¿por qué Chopin? ¿Por qué la música para piano del siglo XIX? ¿De qué va a versar todo este curso y clases magistrales Chopin ayer y hoy, que usted también nos va a brindar acá en el festival y concurso? Pero nos quedamos con toda esta serie de puntos, de propuestas, de ideas, de reflexiones muy interesantes y profundas también sobre la relación que tiene que ver, bueno, el músico, el intérprete, en las diferentes disciplinas que uno encuentra dentro de este oficio, con el público, con la concepción de la obra, con el mismo hecho artístico y con la misma comprensión que el artista o el mismo público tiene del hecho artístico en relación consigo mismo, con la sociedad, con la historia, con la misma familia, con todas las influencias que uno puede tener. Muchísimas gracias, maestro Luca, y nos estamos viendo y escuchando en otra emisión. Muchísimas gracias a ti y a todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias y será un placer seguir conversando y que nos veamos y nos sorprendamos mutuamente en Morelia. Tenga por seguro que nos vamos a sorprender por acá y reiteramos la invitación, queridos amigos. Esta es la primera de varias charlas que vamos a tener con el maestro Luca en preparación a estas tres actividades en donde él nos va a acompañar acá en el Festival Elízaga. Él va a fungir también como jurado. Bueno, de hecho ya está, ya pasamos la fase de preselección. El día 21 de mayo se publicaron los preseleccionados para el concurso. Él es parte del jurado calificador, nos está haciendo el honor de participar como jurado. Además, tenemos el honor de que Morelia sea sede de este estreno mundial, de esta versión, de esta inversión del Concierto Emperador de Beethoven, que créanme, es un suceso que a nivel nacional, a nivel internacional, por todo lo que nos acaba de explicar el maestro Luca, promete mucho, porque es cambiar paradigmas, cambiar concepciones, cambiar ciertas ideas que uno va teniendo y que van haciendo que uno se deje de preguntar. Y realmente en este punto de la comprensión artística, el suceso artístico, de lo que se trata, como bien dice el maestro Luca, es preguntarse, cuestionar, innovar y hacer algo completamente nuevo cada vez que se interpreta. Buenas noches, maestro Luca. Un abrazo hasta Barcelona y nos estamos viendo en la siguiente. Muy buenas noches y un saludo a todo el mundo. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias.